en la Costa del Sol, en el hotel más prestigioso de la región, se llevaban a cabo los últimos preparativos para la boda que la prensa social ya había catalogado como el evento del año. Amplios salones decorados con lujosas orquídeas blancas, traídas del extranjero exclusivamente para ese día, lucían impecables. Los manteles de seda de cada mesa armonizaban perfectamente con los detalles en dorado, mientras que los exquisitos platos, obras maestras de los mejores chefs de España, estaban listos para ser servidos. En la terraza, una orquesta en vivo interpretaba suaves melodías de jazz que impregnaban la brisa marina con una sensación de serenidad y felicidad absoluta. Tomás Álvarez, heredero de una de las familias más influyentes del país, irradiaba alegría. Su traje hecho a medida le quedaba a la perfección, y una sonrisa sincera iluminaba su rostro. Para él, todo lo que siempre había deseado se hacía realidad ese día. Sofía López, su prometida, era la encarnación de la perfección en un vestido lujoso bordado a mano. Los invitados, periodistas e incluso quienes seguían el evento desde lejos, envidiaban a esta pareja ideal. Parecía que nada podría empañar ese día. Sin embargo, tras todo ese esplendor se ocultaban mentiras y tensiones. Sofía, de pie junto a Tomás, sostenía su mano, pero de vez en cuando dirigía miradas furtivas hacia Manuel, el hermano menor del novio. Sentía la intensidad de su mirada y sabía que Manuel luchaba por contenerse y no revelar sus verdaderos sentimientos. Meses antes de la boda, entre ellos ocurrió algo que lo cambió todo. El embarazo que Sofía había anunciado con tanta alegría a Tomás no era de él. Ese hijo era fruto de su relación secreta con Manuel. Manuel permanecía en las sombras, como siempre lo hacía. No era alguien que buscara estar en el centro de atención. Aunque su exterior aparentaba calma, dentro de él hervían emociones conflictivas. Se sentía avergonzado por haber traicionado a su hermano, pero aún más por haberse permitido enamorarse de la mujer, que ahora pertenecía a Tomás. Cada mirada de Sofía hacia él era un tormento. Sofía, por su parte, hacía todo lo posible por parecer tranquila y feliz. Su papel no era fácil. Mantener la ilusión de un matrimonio perfecto con Tomás, mientras ignoraba la aplastante culpa y el miedo a ser descubierta. Sabía que la verdad no podría ocultarse por mucho tiempo, pero hasta ahora todo estaba bajo control. O al menos, eso creía. A medida que la ceremonia se acercaba, la tensión se hacía cada vez más palpable. Detrás de las sonrisas, se escondía un drama que ninguno de los invitados podría siquiera imaginar. Tomás, confiado y feliz, no sospechaba que ese día, que consideraba el comienzo de una nueva vida, marcaría en realidad el inicio del final. Sofía López nació en un pequeño pueblo en el sur de España, donde la vida transcurría con tranquilidad, y el futuro de cada habitante parecía predecible. Su casa estaba junto al mar, donde el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas eran una constante. Este paisaje idílico era engañoso. La familia de Sofía vivía en la pobreza. Su madre confeccionaba vestidos para vender, pasando los días frente a una vieja máquina de coser, mientras que su padre reparaba redes de pesca, a menudo regresando a casa con moretones por el arduo trabajo. Desde temprana edad, Sofía entendió que la vida tranquila de sus padres no era para ella. Sus ambiciones crecían junto con ella, alimentadas por la desesperación al ver cómo la pobreza devoraba a su familia. Su belleza natural la hacía destacar entre las demás niñas del pueblo. En la escuela, los profesores notaban su inteligencia, mientras que sus compañeros envidiaban su carisma. Sofía siempre supo cómo agradar a la gente. Encontraba fácilmente un enfoque con cualquiera, ya fuera un maestro, un comerciante del mercado o un transeúnte casual. Pero eso no era suficiente para salir de su pequeño pueblo. Sabía que, para cambiar su destino, debía actuar con determinación. Su primer paso hacia una nueva vida comenzó con la firme decisión de ingresar a la universidad. Sofía entendía que no tenía posibilidades de acceder a la educación superior, ya que el dinero no alcanzaba. En lugar de ello, consiguió trabajo como camarera en una cafetería de Málaga,
con la esperanza de algún día conocer a las personas adecuadas. Pronto se dio cuenta de que su mayor capital era su apariencia, su sonrisa, su mirada, su risa ligera. Todo esto se convirtió en su arma. Los clientes de la cafetería quedaban encantados con ella, dejaban generosas propinas e incluso algunos le ofrecían ayuda. Fue en esa cafetería donde Sofía conoció por primera vez a la persona que cambiaría su vida. Era un empresario local que, mientras almorzaba con sus socios, notó a Sofía. Él le ofreció un trabajo como recepcionista en su oficina. Sofía aceptó con entusiasmo, viendo en ello una oportunidad. El trabajo en la oficina se convirtió en su billete a un círculo social más alto. Su sonrisa y cortesía parecían desarmar a cualquiera. Con el tiempo, aprendió a relacionarse con personas importantes, a escucharles y anticipar sus deseos. Sofía comprendió que el éxito no solo dependía de los contactos, sino también de saber cómo aprovechar sus fortalezas. El encuentro con Tomás Álvarez marcó el inicio de su ascenso. Inmediatamente notó en él lo que estaba buscando: riqueza, influencia y sobre todo ingenuidad. Tomás era bondadoso y generoso, con un corazón abierto al amor. Sofía comenzó a actuar con cautela. Cada uno de sus pasos estaba cuidadosamente planeado. Creó la imagen de una mujer perfecta que lo apreciaba no por su dinero, sino por su bondad. Tomás le creyó, como solía creer en todos. Pensaba que había encontrado el verdadero amor, sin sospechar que Sofía lo veía como la llave a la vida que había soñado desde niña. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. Su relación con Manuel comenzó por casualidad, pero se convirtió en un problema que amenazaba con destruirlo todo. Sofía no había planeado estar con Manuel, pero su pasión y su imprevisibilidad la atraían como un imán. Intentó poner fin a esa relación, pero al descubrir su embarazo, comprendió que todo se había complicado aún más. Ahora, su camino hacia la cima estaba en peligro. Tomás Álvarez creció en un entorno donde todo parecía perfecto. Sus padres, dueños de una gran empresa, siempre cuidaron a su hijo mayor, viéndolo como el heredero y continuador del legado familiar. Desde niño, a Tomás le inculcaron que debía ser un ejemplo para los de Moki, el pilar de la familia y el rostro de la empresa familiar. Él aceptó este papel con gusto. Fue un estudiante aplicado, se graduó de la universidad con honores y rápidamente ocupó un alto puesto en la compañía de la familia. A ojos de todos, Tomás era el hombre ideal. Inteligente, exitoso, bondadoso e increíblemente atractivo. Pero detrás de esa fachada impecable, se escondía alguien que anhelaba una felicidad sencilla y humana. A pesar de su riqueza, Tomás no era de las personas que buscaban poder o utilizaban su posición para fines egoístas. Era un hombre increíblemente sincero y bondadoso, algo que en el mundo de los negocios a veces se percibía como una debilidad. Sin embargo, Tomás no pensaba en ello. Creía en la honestidad, la decencia y el amor. Estas cualidades lo hacían muy atractivo para quienes lo rodeaban. Pero su confianza y fe en las personas a menudo se convertían en su punto débil. Tomás estaba convencido de que todos a su alrededor eran tan amables y sinceros como él, y rara vez notaba cuando alguien lo utilizaba. Cuando conoció a Sofía, ella lo cautivó de inmediato con su naturalidad y encanto. A diferencia de las mujeres de su círculo social, que le parecían frías y artificiales, Sofía parecía auténtica. Su modestia y dulzura conquistaron a Tomás, haciéndole creer que ella era la mujer que lo haría feliz. Parecía perfecta, cariñosa, sincera, amable. Tomás supo enseguida que quería verla como su esposa. Su romance avanzó rápidamente, y cada momento a su lado le parecía un sueño hecho realidad. Sofía manejaba hábilmente esa imagen. Le decía que él había cambiado su vida, que nunca imaginó conocer a alguien como él. Tomás creía sinceramente en sus palabras. No dudaba de sus sentimientos y ni siquiera pensaba que su interés por él pudiera estar relacionado con su fortuna o posición.
Quería formar una familia y creía que Sofía sería la madre ideal para sus hijos. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, Tomás estaba fuera de sí de felicidad. Para él, esto era la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, por mucho que Tomás amara a Sofía, su relación con su hermano menor, Manuel, seguía siendo complicada. Desde la infancia, Manuel había sido todo lo contrario a Tomás. Era impulsivo, inconsistente y solía meterse en problemas. Tomás tuvo que rescatarlo en más de una ocasión. Siempre lo protegía ante sus padres, aunque Manuel a menudo provocaba los problemas él mismo. Tomás sentía que era su deber apoyar a su hermano y pasar por alto sus defectos. Esta era su responsabilidad como hermano mayor. Pero antes de la boda, Tomás comenzó a notar cosas extrañas. Sofía y Manuel evitaban estar juntos, aunque parecía que deberían haber sido más cercanos. Manuel lucía tenso y a menudo interrumpía las conversaciones cuando Tomás se acercaba. Sofía, generalmente alegre y abierta, había empezado a mostrarse pensativa y nerviosa. Sin embargo, Tomás, demasiado ocupado con los preparativos de la boda, no le dio importancia. Estaba completamente absorto en sus pensamientos sobre el futuro, un futuro que imaginaba lleno de felicidad junto a Sofía. No sabía que su fe en las personas sería la causa de su mayor decepción. Manuel Álvarez, desde niño, sintió que siempre ocupaba el segundo lugar. Su hermano mayor, Tomás, era perfecto en todo, inteligente, responsable, un hijo ejemplar y el heredero en quien sus padres podían confiar. Con los años, esa diferencia entre ellos se hacía cada vez más evidente. Tomás era el orgullo de la familia, mientras que Manuel era el que simplemente tenían que soportar. Esa sensación de no estar a la altura de su hermano se convirtió en su compañera constante. Manuel era diferente. Nunca se sintió atraído por el orden y la estructura en los que vivía Tomás. En la escuela, se aburría en las clases, prefiriendo pasar el tiempo con amigos, montando en moto o jugando al fútbol. Sus padres intentaron encaminarlo hacia una vida correcta, pero sin éxito. No quería ser parte del negocio familiar, ni seguir las reglas que le parecían aburridas y carentes de libertad. Manuel buscaba su lugar en el mundo, pero siempre fracasaba. Cambiaba de trabajo una y otra vez y se entusiasmaba con diferentes ideas, pero ninguna de ellas le traía éxito. Cada vez que regresaba a casa tras otro fracaso, tenía que escuchar cómo sus padres alababan los logros de Tomás. A pesar de todo, Tomás siempre lo protegía. Para Manuel, su hermano no solo era un rival, sino también la única persona que lo apoyaba en los momentos difíciles. Tomás lo ayudaba a encontrar trabajo, saldar deudas y calmaba a sus padres cuando estos se mostraban decepcionados. Sin embargo, esa ayuda solo profundizaba el conflicto interno de Manuel. Sentía gratitud hacia su hermano, pero ésta se mezclaba con amargura y envidia. Sabía que nunca podría igualarse a Tomás, que siempre sería el segundo en todo, al menos a los ojos de sus padres. El encuentro con Sofía marcó un giro inesperado para Manuel. La conoció en un evento familiar, donde la vio por primera vez al lado de Tomás. Su belleza y encanto lo deslumbraron. Parecía la mujer perfecta, pero eso solo reforzó su convicción de que ella estaba destinada para Tomás y no para él. Manuel intentó mantenerse alejado, consciente de que Sofía era inalcanzable. Pero todo cambió una noche cuando se encontraron por casualidad en una fiesta. Sofía, estando a solas con Manuel, inició una conversación. Su voz, su sonrisa, todo en ella derrumbó sus defensas. Sintió que ella veía en él algo más que al hermano de Tomás, que podía estar interesada en él como persona. Su romance empezó de forma repentina e intensa. Manuel no podía detenerse, aunque sabía que estaba mal. Para él, esos encuentros eran un respiro en una vida en la que siempre se había sentido fuera de lugar. Amaba a Sofía con todo su corazón, aunque era consciente de que esa relación estaba condenada al fracaso.
Todo se complicó aún más cuando ella le confesó que estaba embarazada. Manuel quedó atónito. Sabía que el hijo debía ser suyo, pero también que esa verdad podría destruirlo todo. Sentía que su amor por Sofía era más fuerte que su miedo a las consecuencias, pero también entendía que, si la verdad salía a la luz, arruinaría la vida de su hermano. Ahora, en vísperas de la boda de Tomás y Sofía, Manuel sentía cómo la tensión lo consumía. Cada mirada hacia ella le causaba dolor. Trataba de mantenerse en las sombras, evitando cualquier contacto directo con Sofía, pero los celos y la desesperación crecían día a día. Sentía que todo lo que alguna vez había amado pertenecía a Tomás. La atención de sus padres, el respeto de la sociedad, es ahora Sofía. Y esa sensación amenazaba con destruir no solo su vida, sino también a toda su familia. La boda de Tomás y Sofía se convirtió en el máximo símbolo de lujo. Cada detalle del evento había sido planeado meticulosamente. El inmenso salón del hotel estaba decorado con elegantes rosas blancas, candelabros dorados y lámparas de cristal. Las mesas estaban repletas de manjares preparados por los mejores chefs, mientras camareros impecablemente vestidos servían champán en copas hechas a mano. Los invitados, con trajes y vestidos de gala, disfrutaban sinceramente de la atmósfera festiva. Era una noche que sin duda sería recordada y comentada durante mucho tiempo en la prensa social. Tomás estaba en el centro de atención. Su confianza y felicidad eran evidentes para todos. Aceptaba las felicitaciones con una amplia sonrisa, sin sospechar que, detrás de esta aparente armonía, se ocultaba una verdad mucho más oscura. Para él, este día era especial. Creía firmemente que Sofía era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Su alegría era genuina, y no se daba cuenta de que la tensión a su alrededor crecía con cada momento. Sofía estaba a su lado, sosteniendo la mano de su prometido. Su vestido, bordado a mano, brillaba bajo las luces de cristal. Se veía impecable, pero por dentro estaba destrozada por las contradicciones. Cada mirada hacia Manuel, que se mantenía apartado, hacía que su corazón se acelerara. Trataba con todas sus fuerzas de mantener la calma y no mostrar sus emociones. Sabía que un solo movimiento en falso, un gesto inapropiado, podría derrumbar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Manuel, como siempre, intentaba permanecer en las sombras, ocupaba un lugar discreto, alejado de la multitud de invitados. Sin embargo, sus ojos constantemente buscaban a Sofía, aunque trataba de ocultar sus sentimientos. Para él, esta noche era insoportable. Cada momento le recordaba que la mujer que amaba pertenecía ahora a su hermano. Se sentía fuera de lugar en este festejo, y esa sensación se hacía cada vez más intensa. Apretaba la copa de champán con tanta fuerza que parecía que iba a romperla, pero sabía que debía mantener el control. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre Sofía y Manuel se volvía cada vez más evidente. Evitaban cualquier contacto directo, pero no podían ignorar la presencia del otro. En un momento, sus caminos se cruzaron. En la terraza, lejos de las miradas de los invitados, se encontraron cara a cara. Sofía intentó ocultar sus emociones con una sonrisa forzada, pero su mirada decía mucho más de lo que ella quería mostrar. Manuel apenas lograba contenerse. Entre ellos se formó un silencio cargado de culpa y dolor. Sofía susurró que debía mantenerse alejado, pero sus palabras sonaban más como un intento de convencerse a sí misma que a él. Tomás, ocupado conversando con los invitados, no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado centrado en los brindis y felicitaciones como para notar que su prometida había desaparecido momentáneamente. Todo lo que sucedió en la terraza quedó fuera de su percepción. Continuó disfrutando de la fiesta, sin sospechar que, a sus espaldas, se desarrollaba un drama que amenazaba con destruirlo todo. Sofía regresó junto a Tomás, fingiendo que nada había pasado. Sonreía, pero por dentro estaba llena de inquietud.
Sabía que el engaño era como un barril de pólvora que podía explotar en cualquier momento. La celebración estaba en su apogeo cuando la tensión, oculta tras la lujosa decoración de la boda, empezó a salir a la superficie. El reloj marcaba las 10 de la noche, y la mayoría de los invitados se habían trasladado a la pista de baile, disfrutando de la música, el vino y el ambiente de felicidad general. Tomás seguía siendo el centro de atención, aceptando felicitaciones con una sonrisa radiante, pero Sofía, alegando cansancio, decidió retirarse. Subió a su habitación en el segundo piso del hotel, buscando unos minutos de soledad. Manuel, que había permanecido en las sombras durante toda la noche, ya no podía soportarlo. Sentía como dentro de él crecía una mezcla explosiva de celos, culpa y rabia. Le parecía que Sofía se desvanecía de su vida para siempre, y que ya no podría hacer nada para evitarlo. Al verla salir del salón, Manuel la siguió, intentando no llamar la atención. Fue una decisión impulsiva, pero no podía contenerse. Necesitaba hablar con ella, aclarar lo que iba a pasar, aunque en el fondo sabía que todo estaba perdido. Cuando Manuel entró en la habitación, encontró a Sofía de pie junto a la ventana, mirando pensativa las luces de la ciudad nocturna. Al escuchar la puerta cerrarse, ella se giró. Su rostro se tensó al verlo. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró Sofía, tratando de mantener la calma en su voz, aunque el nerviosismo era evidente. Esperaba que él no hiciera una escena, pero sabía que entre ellos ya había demasiadas emociones como para que la situación se resolviera fácilmente. Manuel dio un paso adelante, con el rostro sombrío y una mirada encendida. «No puedo seguir callando, Sofía. Sabes lo que siento. Sabes que ese niño es mío. ¿Cómo puedes estar ahí, junto a Tomás, sonriendo y fingiendo que todo está bien? Nada está bien». Su voz temblaba, llena de dolor y desesperación. Sofía intentó interrumpirlo, pero Manuel ya no podía detenerse. «Manuel, por favor, baja la voz», le pidió casi suplicante. «No entiendes lo que estás haciendo. Si Tomás se entera de la verdad, lo destruirá. Destruirá todo lo que conocemos. Estoy haciendo esto no solo por mí, sino también por el niño. Por nosotros». Sus palabras eran frías y calculadas, pero en su interior reinaba el pánico. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. La discusión entre ellos se hacía cada vez más intensa. Manuel no podía aceptar su decisión de continuar con el engaño. «¿Por nosotros?», dijo con una amarga sonrisa. «Todo esto lo haces solo por ti, Sofía. Siempre lo has hecho todo por ti misma». Sus palabras eran como una acusación que ella no podía negar. En ese momento, se escucharon pasos fuera de la puerta. Tomás, que caminaba por el pasillo, había oído sus voces. Redujo el paso, intrigado por el tono elevado de la conversación. Se detuvo frente a la puerta, escuchando. Lo que oyó hizo que su corazón se detuviera. ¿De verdad crees que él te va a perdonar si descubre la verdad? ¿Crees que entenderá que estás esperando un hijo de su hermano?, dijo Manuel, alzando la voz. Sus palabras resonaron en la habitación. Tomás, al otro lado de la puerta, quedó paralizado. Su respiración se aceleró, y sintió cómo el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Sofía notó una sombra debajo de la puerta, y comprendió que alguien los escuchaba. Su rostro palideció. Se giró hacia la puerta de golpe, pero ya era demasiado tarde. Tomás abrió la puerta de un tirón y entró en la habitación. Su rostro reflejaba una mezcla de desconcierto, ira y dolor profundos. Miró a Sofía, luego a Manuel, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono calmado, pero cargado de amenaza. En ese momento, Sofía supo que su secreto había sido revelado. En la habitación se instaló un silencio tenso. Tomás estaba parado en el umbral, con la mirada alternando entre Sofía y Manuel. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, dolor y una creciente comprensión de que algo estaba terriblemente mal. Sus manos estaban cerradas en puños, y su respiración era agitada. Sofía permanecía inmóvil,
con el rostro pálido y los labios temblando ligeramente. Manuel, apartado a un lado, evitaba mirar a su hermano como si el peso de la culpa le impidiera levantar la vista. Todo lo que temía decir ya había sido escuchado, y ahora no había vuelta atrás. «Quiero escuchar la verdad», dijo Tomás, con la voz baja pero cargada de amenaza. Ya no parecía el hombre amable y confiado que Sofía había conocido. Sus ojos estaban llenos de rabia contenida. Dio un paso hacia adelante, fijando su mirada en Sofía. «Dímelo, Sofía», continuó, su tono más firme. «¿De qué hablaba Manuel? ¿Qué es eso del niño? ¿Qué quiso decir?» Sofía intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro. «Tomás, puedo explicarlo. No es lo que tú piensas». Alzó las manos como para calmarlo, pero sus palabras solo aumentaron sus sospechas. «No es lo que yo pienso», replicó Tomás, su voz elevándose. Dio otro paso hacia adelante, ahora con la mirada ya llena de furia. «Manuel, quiero que me digas la verdad. Dímelo ahora mismo». Manuel seguía inmóvil, como si estuviera atrapado. Le resultaba casi imposible mirar a su hermano a los ojos, pero sabía que ya no tenía sentido mentir. Todo ya estaba dicho. «Tomás», comenzó con voz apagada, llena de culpa. «El niño es mío». Esas palabras rompieron el silencio como un rayo. La habitación entera pareció quedarse sin aire. Tomás giró la cabeza hacia Sofía. «¿Es cierto?», preguntó con un tono casi inaudible, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Sofía no pudo sostenerle la mirada, y su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Es cierto?», repitió él, esta vez gritando. «Sí», susurró Sofía finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro. La explosión de emociones fue inmediata. Tomás se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera bloquear el dolor que lo estaba consumiendo. «¡Me engañaste!», gritó, dirigiéndose a Sofía. «Me mentiste en la cara. Todo este tiempo creí que me amabas. Creí que eras diferente». Las palabras salían como un torrente, cada una más hiriente que la anterior. «Todo esto era una farsa». Manuel, incapaz de permanecer en silencio, dio un paso adelante. «No es solo culpa de ella», dijo, su voz llena de rabia y amargura. «Yo también soy culpable. ¿Pero crees que esto fue fácil para mí? ¿Crees que quería que pasara esto? Siempre has tenido todo, Tomás. Siempre fuiste el primero en todo. Incluso ahora. Ni siquiera ves cómo esta situación también me destruye a mí». Tomás lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Dio un paso hacia su hermano, y ahora ambos estaban cara a cara. «¿Esto también es culpa mía?», preguntó con un tono venenoso. «Dices que yo soy el culpable de que hayas traicionado a tu propio hermano, de que hayas dormido con mi prometida». Sus puños estaban apretados, y parecía que en cualquier momento podría golpear a Manuel. Sofía, viendo cómo la situación se descontrolaba, se interpuso entre ellos, extendiendo los brazos para separarlos. «¡Basta!», gritó. «Tomás, Manuel, deténganse». Pero su voz no podía calmar el huracán de emociones que arrasaba en la habitación. Tomás dio un paso atrás, respirando con dificultad. Sus ojos brillaban de rabia y decepción. «Confié en ustedes», dijo, esta vez en voz baja, pero cada palabra estaba cargada de dolor. «Los dos eran las personas en quienes más confiaba, y ahora todo está destruido». Se hizo un silencio sofocante. Tomás los miró una última vez antes de girarse y salir de la habitación, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes parecieron temblar. La habitación quedó en completo silencio. Sofía estaba paralizada, sus lágrimas seguían cayendo. Manuel, apoyado contra la pared, parecía vacío, como si toda su energía se hubiera agotado. Ambos sabían que lo que acababa de suceder marcaría el comienzo del fin. Tras la salida de Tomás, que cerró la puerta con un golpe seco,
El silencio que quedó en la habitación era insoportable. Sofía estaba de pie en medio de la estancia, respirando con dificultad, mientras el miedo y la desesperación se reflejaban en su rostro. Manuel, sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, parecía perdido. Ambos comprendían que el engaño que habían tratado de mantener en secreto durante tanto tiempo finalmente había salido a la luz de la peor manera posible. Sofía intentó romper el silencio, pero su voz temblaba tanto que apenas pudo articular palabras. Manuel, yo no quería que terminara así, dijo con un tono casi inaudible. Dio un paso hacia él, pero Manuel levantó la mano para detenerla. No ahora, Sofía, murmuró con la voz apagada y llena de amargura. Su rostro estaba pálido y contraído por la mezcla de culpa, vergüenza y rabia. Sabía que habían cruzado un punto de no retorno y que ya no había manera de arreglar las cosas. Mientras tanto, Tomás había bajado las escaleras del hotel y caminaba rápidamente por los pasillos vacíos. Estaba en un estado cercano al shock, pero dentro de él ardía una tormenta de emociones que apenas podía controlar. Rabia, dolor, traición. Todo se mezclaba en su interior, amenazando con desbordarse en cualquier momento. No podía creer lo que había escuchado, que las dos personas en las que más confiaba lo habían traicionado de una manera tan cruel. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto de amor que Sofía le había mostrado ahora le parecía una mentira. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? Repetía en su mente, apretando los dientes con fuerza. Sin rumbo fijo, salió del hotel y empezó a caminar por las calles oscuras. El aire frío de la noche no lograba calmar la tormenta que rugía dentro de él. Se alejaba cada vez más, intentando escapar de los pensamientos que lo atormentaban. Pero por mucho que corriera, las imágenes de Sofía y Manuel juntos lo perseguían, como un eco que no podía silenciar. Manuel, en la habitación, también estaba destrozado. Se levantó lentamente, apoyándose en la pared, y miró a Sofía con ojos llenos de dolor. Todo esto, empezó a decir, pero su voz se quebró. Todo esto nunca debió haber pasado. Yo nunca debí, se interrumpió, incapaz de continuar. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos, pero no encontró las palabras para responder. Sabía que todo lo que dijera ahora sería inútil. Finalmente, Manuel se apartó y salió de la habitación, dejando a Sofía sola. Ella se dejó caer en una silla, sintiendo como una abrumadora sensación de vacío la invadía. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, de remordimientos que la consumían. Había querido tanto construir una vida perfecta, alcanzar todo aquello que había soñado, que no se dio cuenta de cuánto daño había causado en el camino. Mientras tanto, Tomás seguía caminando por la ciudad, Nisieta, sin saber a dónde ir. Pasaron horas y finalmente Yeyes llegó a las afueras, donde encontró una pequeña iglesia. Entró, buscando un refugio para su dolor. Se sentó en una de las bancas y escondió el rostro entre las manos. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer mientras su mente revivía una y otra vez los momentos más felices que había compartido con Sofía. No podía entender cómo todo había terminado así, pero su refugio no duró mucho. La policía, alertada por los empleados del hotel tras el altercado, ya estaba buscándolo. Sofía, al darse cuenta de que no podían ocultar lo ocurrido, había confesado parte de la verdad. Cuando los oficiales llegaron a la iglesia, encontraron a Tomás sentado en la oscuridad. Él no opuso resistencia. Levantó las manos y, con voz apagada, dijo: «Yo lo hice. Llévenme». Parecía haber envejecido años en tan solo unas horas. Sofía, por su parte, también fue interrogada por la policía. Intentó presentarse como una víctima de la situación, afirmando que había intentado evitar el conflicto entre los hermanos,
Pero sus palabras estaban llenas de contradicciones y los oficiales no tardaron en notar las inconsistencias en su relato. La tragedia que comenzó con una historia de amor ahora estaba arrasando con la vida de todos los involucrados, dejando solo ruinas en su camino. La habitación quedó sumida en un silencio insoportable, roto únicamente por las respiraciones agitadas de quienes aún permanecían allí. Tomás estaba de pie, inmóvil en el centro de la estancia, con la mirada clavada en Manuel, quien seguía sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Sofía, inclinada hacia Manuel, intentaba asegurarse de que estaba bien, pero sus propias manos temblaban sin control. Evitaba mirar a Tomás, consciente de que cualquier palabra o gesto solo empeoraría la situación. La tensión era abrumadora, y los tres sabían que después de lo ocurrido ya nada volvería a ser igual. Manuel finalmente se puso de pie, apoyándose en la pared para no perder el equilibrio. Su rostro reflejaba el agotamiento y el peso de la culpa. ¿Estás satisfecho ahora, Tomás?, murmuró con voz áspera, llena de amargura. Siempre has sido el mejor. Siempre has sido el primero. Y aún así, lograste arruinarlo todo de una manera que te hace parecer la víctima perfecta. Pero, ¿sabes qué? No eres tan santo como crees. Estas palabras golpearon a Tomás como un puñal. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no respondió de inmediato. Su rostro mostraba una mezcla de rabia, desilusión y un dolor insoportable. Empezó a caminar por la habitación, incapaz de mantenerse quieto, como si buscara una salida para las emociones que lo consumían. Te protegí toda la vida, Manuel, dijo finalmente, su voz cargada de amargura. Te defendí de nuestros padres. Te ayudé cuando estabas en problemas. Te salvé de ti mismo. Y tú me pagas traicionándome, tú y ella. Sofía se levantó con rapidez, poniéndose entre los dos hermanos con los brazos extendidos, tratando de evitar un nuevo enfrentamiento. ¡Basta! Tomás, Manuel, por favor, deténganse, suplicó con voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Tomás, quien la observó con una mezcla de desprecio y tristeza. ¿Detenerme?, respondió Tomás con una risa amarga. ¿Detenerme después de lo que hicieron? Todo este tiempo pensé que podía confiar en ustedes. Pensé que eran las dos personas más importantes de mi vida. Y ahora, todo está destruido. Manuel permanecía en silencio, apoyado contra la pared, evitando el contacto visual. Sabía que no había excusas que pudieran justificar lo que había hecho. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó hablar, pero Tomás levantó una mano para detenerla. No quiero escucharte, Sofía, dijo fríamente. No ahora, no después de todo esto. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la escena. Los tres se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Era evidente que alguien había oído los gritos y la discusión. Sofía se apresuró a abrir la puerta, tratando de recomponerse. En el umbral estaba una de las damas de honor, con el rostro lleno de preocupación. ¿Está todo bien, Sofía? Escuchamos ruidos desde abajo, preguntó con cautela, lanzando una mirada al interior de la habitación. Sofía forzó una sonrisa y asintió rápidamente. Sí, todo está bien. Solo estábamos resolviendo un asunto familiar. Nada grave. Su tono era tan falso que la dama de honor la miró con escepticismo, pero decidió no insistir. Si necesitas algo, avísame, dijo antes de marcharse lentamente, lanzando una última mirada de curiosidad antes de desaparecer por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, Sofía giró hacia los hermanos. Nadie más debe enterarse de lo que ocurrió aquí, dijo en un tono firme, como si intentara recuperar el control. Esto ya ha ido demasiado lejos.
Tomás dejó escapar una risa sarcástica. ¿Sigues preocupada por las apariencias? Incluso ahora, lo único que te importa es lo que piensen los demás. Negó con la cabeza, su expresión llena de desprecio. Ya no importa, Sofía, nada de esto importa. Manuel permaneció en su rincón, en silencio, como si estuviera intentando desaparecer. Finalmente, levantó la cabeza y habló, con un tono cansado. ¿Y ahora qué?, preguntó, aunque no esperaba una respuesta. Sabía que no había un camino fácil para salir de esta situación. Tomás no dijo nada más. Sin mirar atrás, abrió la puerta y salió de la habitación, dejando a Sofía y Manuel solos. Sus pasos resonaron en el pasillo, cada vez más lejanos. Sofía lo observó irse, sintiendo cómo su mundo entero se desmoronaba. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio volvió a llenar la habitación, esta vez aún más opresivo. Sofía se dejó caer en una silla, agotada, mientras Manuel permanecía en el rincón, mirando al suelo. Ambos sabían que las consecuencias de esa noche los perseguirían para siempre. Después de que Tomás abandonara la habitación, Sofía se quedó sola. El silencio parecía aplastarla, y lo ocurrido le daba vueltas en la cabeza como un mal sueño. Sentada en una silla, con las manos temblando, intentaba procesar lo que había pasado. Manuel, que hasta hacía un momento seguía en el rincón, también se había marchado sin decir una palabra. Ahora ella estaba completamente sola, enfrentándose al vacío que había quedado tras el desastre que ella misma había provocado. Sofía trató de calmarse. Respiró profundamente y se levantó, tambaleándose ligeramente. Se acercó al espejo. Se secó las lágrimas y alisó el vestido, intentando recomponer su imagen. Pero por más que lo intentara, no podía esconder el miedo que reflejaban sus ojos. Tenía que pensar rápido. Sabía que lo ocurrido ya no podía ocultarse. El ruido de la discusión ya había atraído atención, y pronto todos comenzarían a hacerse preguntas. Bajó al vestíbulo del hotel, tratando de mantener la compostura. En el camino, varios empleados la miraron con curiosidad, pero nadie se atrevió a decir nada. Al llegar al mostrador, Sofía pidió hablar con el gerente. «Hubo un problema en nuestra habitación», dijo, intentando sonar calmada. «Creo que sería mejor informar a la policía». Mientras tanto, Tomás vagaba por las calles oscuras de la ciudad. No sabía a dónde iba. Solo quería alejarse del lugar donde su vida se había desmoronado. Caminaba rápido, casi corriendo, intentando dejar atrás los pensamientos que lo atormentaban. Pero las imágenes de Sofía y Manuel juntos lo perseguían, como un eco constante en su mente. Cada paso le recordaba la traición, y cada recuerdo feliz ahora se sentía como un cruel engaño. Horas después, Tomás llegó a las afueras de la ciudad. Sus pies lo llevaron a una pequeña iglesia, iluminada débilmente por las farolas cercanas. Entró, buscando un refugio para su tormento. En el interior, todo estaba en calma. Tomás se sentó en una de las bancas de madera, inclinó la cabeza y cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, mientras repetía en su mente la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo terminó todo así? Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. La policía, alertada por el personal del hotel tras la confesión de Sofía, ya estaba buscándolo. Ella había decidido contar parte de la verdad, tratando de mostrarse como víctima del conflicto. Cuando los oficiales localizaron a Tomás en la iglesia, él no puso resistencia. Levantó las manos con un gesto cansado y les dijo: «Fui yo, llévenme». Sus ojos estaban enrojecidos, y su rostro parecía el de un hombre que había envejecido años en cuestión de horas. Mientras tanto, Sofía también estaba bajo investigación. Fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Durante horas intentó defenderse, afirmando que solo había tratado de evitar que la situación entre los hermanos se saliera de control. Pero sus declaraciones estaban llenas de contradicciones, y las autoridades pronto comenzaron a dudar de su versión de los hechos. El juicio que siguió fue un espectáculo mediático. Tomás admitió lo que había hecho, aceptando su responsabilidad y,
y enfrentándose a las consecuencias. Durante todo el proceso, evitó mirar a Sofía o a Manuel, como si quisiera borrar todo lo que había compartido con ellos. Los abogados presentaron su caso, y el tribunal tomó en cuenta las circunstancias atenuantes, pero la sentencia marcó el final de la vida que Tomás había conocido. Sofía, tras perder todo lo que había construido, se encontró completamente sola. Su nombre quedó manchado por el escándalo, y las puertas que una vez se le abrieron ahora estaban cerradas para siempre. La mujer que había hecho todo por alcanzar la cima terminó hundida en el abismo de sus propias decisiones. Lo que comenzó como una historia de amor y ambición, terminó en una tragedia que destruyó a todos los involucrados. Ahora, cada uno de ellos debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, cargando con el peso de sus errores por el resto de sus vidas.